Antes de que tomen asiento, hermanos, abrir nuestro cuaderno. Hoy es 2 de mayo del 2026. Ayer fue primero. ¿De qué fue día ayer, hermanos? ¿Día de qué? Día del trabajo, ¿verdad? Ayer fue día del trabajo, según las festividades que tenemos en nuestro calendario. Y bueno, hablaremos un poquito del trabajo en esta mañana a través de este estudio bíblico. Estamos en la lección número 5. ¿Cómo se titula la lección, hermanos? Cuando el sentido se quiebra. ¿Qué entendemos que por este título, hermanos? Cuando el sentido se quiebra, cuando ya no le encuentras sentido a la vida, cuando ya le encuentras razón a lo que haces, ¿verdad? Se acaba, se desilusiona. Ese es el título de la lección. Y antes de que tomen asiento, vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés capítulo 2, el libro del predicador, Eclesiastés 2 del 17 al 26. Lo vamos a leer juntos a una sola voz, todos lo leemos en coro desde el versículo 17 hasta el 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otros que vendrán después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreare de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desaparecerse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombres que nunca trabajó en ello, también eso es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todos sus trabajos y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador del trabajo para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Bueno, tomen asiento, hermanos, por favor. Me siento medio afónico o medio sordo, no sé qué sea. Saludamos a los hermanos que nos están siguiendo en la transmisión y que nos van a estar acompañando. Les invitamos a que participen también. Si tienen algún comentario, alguna indicación, lo pueden hacer y esperamos que juntos aprendamos en esta mañana. Bien, esta es la lectura que vamos a estar analizando del verso 17 al verso 26, y como texto base tenemos el verso 17 que ya leímos, que dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Él encuentra aflicción, encuentra vanidad en la vida, en todo lo que se hace debajo del sol, debajo de los cielos. Todo eso es vanidad, según lo dice, es lo que ha encontrado él. Y luego hace una expresión muy fuerte, hermanos, es una expresión así como pues fuerte, ¿no? Una declaración, diría yo, llena de desesperanza. Dice: aborrecí por tanto la vida. ¿Cuántas personas hay que se fastidian,
que llegan a cansarse de las situaciones que viven, de las situaciones que están experimentando en su vida y desean morir. Eso pues es común en este tiempo también. Y bueno, el predicador que lo tenía todo, hermanos, o que lo vivió todo, lo experimentó, al final dice: estoy fastidiado. Pero no se queda ahí, hermanos, la lección nos lleva más allá. Y después de ese sentir, de ese aborrecer la vida, viene también un cambio muy drástico, muy radical, y lo estaremos viendo más adelante en esta lección. El énfasis de nuestra lección es de la desilusión a la que, hermanos, a la esperanza. De la desilusión a la esperanza, de estar abajo, de estar en una situación de derrota, de desánimo, a encontrar una esperanza, algo que lo auxilie, algo que le dé sentido a su vida. Eso es lo que vamos a estar analizando en esta lección. El objetivo es comprender que el trabajo, cuando se absolutiza, o sea, cuando es el todo de nuestro ser, genera frustración, pero cuando se recibe como don de Dios, puede convertirse en espacio de gozo humilde y agradecido. Cuando se recibe como don de Dios. ¿Alguien me puede ayudar con la puerta, hermanos, por favor? Y si la puede dejar tantito abierta por ahí. Aprovechando esta interrupción, ¿te pudiste comunicar? A ver si te contestan ahorita. Muy bien. Veamos entonces, hermanos, volvamos a la lección. Dijimos que el objetivo es comprender que el trabajo cuando se absolutiza genera frustración, y también vamos a tratar de entender que cuando el trabajo se recibe como un don de Dios, puede convertirse en algo que produce gozo en nosotros, en algo que produce agradecimiento, ¿verdad? Y en algo que nos va a mantener en un estado de humildad, de reconocer que no es nuestra fuerza, sino que es Dios, o en nuestra capacidad, sino que es el poder de Dios que se está moviendo en nosotros para bendecirnos. ¿Bendecirnos cómo, hermanos? Pues no solamente con el trabajo, sino saber hacer bien lo que estamos haciendo, tener la capacidad de hacerlo, tener el disfrute de hacerlo, y aún más, hermanos, pues que nuestro trabajo se convierta en bendición no solamente para nosotros, sino también para la gente, para la humanidad, para nuestra sociedad. Hay trabajos donde estamos muy relacionados con la sociedad, con la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene la profesión de médico está trabajando constantemente con seres humanos, y podríamos decir está bendiciendo, ¿verdad? Está derramando bendición. Y el que trabaja, no sé, en el área social, en recursos humanos, etcétera, e incluso, hermanos, todo lo que se hace es para beneficio ¿de quién? De la humanidad, ¿verdad? Excepto aquellos que están haciendo maldad, están trabajando en algo destructivo, en algo que destruye, pues ahí sí, ese trabajo, hermanos, no es algo que sea de bendición, ¿no? Pero al final, bueno, estamos hablando de que el trabajo debe ser visto como un don de Dios, y debe disfrutarse y debe de agradecerse. Vamos a la narración de nuestra lección, hermanos, a leerla detenidamente, y si hay algo que a usted le llame la atención, lo puede resaltar, y posteriormente pasaremos al análisis para estudiar este tema titulado Cuando el sentido se quiebra. Y voy a pedirle el apoyo a Esther con el micrófono
para que lo pases a los hermanos. Vamos a pedirle a nuestra hermana Abigail que inicie con el primer párrafo, después nuestra hermana Rebeca, el segundo el segundo párrafo, el tercer párrafo nuestra hermana, ¿quién lo puede leer? Donde dice el lamento del predicador, nuestra hermana Marifer, y de nuestra hermana Karina, donde dice el pasaje no se queda ahí, y después nuestra hermana Lina, la Biblia valida la frustración. Y termina la hermana Lina el último pasaje. Cuando vaya terminando nuestra hermana, ustedes pasen para agilizar la lectura. El primer párrafo. Cuando leemos las palabras del predicador, aborrecí la vida, nos provoca un silencio extraño, porque no es el tipo de frase que uno espera encontrar en un libro sagrado. Sin embargo, ahí está, una verdad cruda y sin envoltura. Para muchos lectores, este verso es desconcertante. ¿Cómo puede un sabio bíblico hablar así? ¿Qué clase de fe registra el desencanto sin ejercer censura? Se requiere una lectura cuidadosa para entrar en este territorio áspero y luminoso a la vez. Adelante. Este pasaje no es un desahogo emocional, sino el colapso de un proyecto intelectual. El predicador ha intentado encontrar sentido a su existencia en el trabajo, en la sabiduría, en el placer, en la acumulación. Ha construido cuidadosamente un sistema para... y de pronto descubre que nada funciona como lo esperaba. La muerte borra los logros, la herencia cae en manos de quien no trabajó y el mundo no responde a la lógica de la retribución. Lo que se quiebra aquí no es la fe en el Dios soberano, sino la ilusión de control. El predicador se enfrenta a la fragilidad de sus certezas y ese choque lo deja sin aliento y con las manos vacías. Amén. El lamento del predicador no es tan distinto del cansancio que sentimos cuando nuestros esfuerzos no rinden fruto, cuando la vida no sigue el guión que nos prometieron o cuando el trabajo se vuelve una carga que no garantiza nada. Una revisión completa del libro nos permite ver que el predicador no está renunciando a la vida, está renunciando a la fantasía de que la vida puede ser dominada. Su expresión "aborrecí la vida" es el grito de quien descubre que el mundo no se ajusta a sus expectativas. Amén. Pero el pasaje no se queda allí. En un giro sorprendente, el sabio afirma que no hay nada mejor que comer, beber y disfrutar del trabajo. A primera vista parece contradictorio, pero este es el punto donde comienza a reconstruir una realidad trastocada. Después de derribar las ilusiones, aparece una sabiduría más humilde. El gozo no se fabrica, se recibe. El disfrute de las cosas buenas de la vida no es una estrategia para escapar del absurdo de la existencia, sino un don que emerge cuando dejamos de exigir a la vida que nos dé garantías. Dios no es el garante del éxito, sino el dador de la capacidad de disfrutar lo que tenemos. Amén.
La Biblia valida la frustración provocada por la imposibilidad humana de determinar el resultado del esfuerzo o de su legado, y también ofrece una espiritualidad que nace de los límites. El sabio no propone un hedonismo superficial, sino una forma de vivir que abraza la finitud con gratitud. El trabajo sigue siendo bueno, pero ya no es un ídolo. La vida sigue siendo incierta, pero ya no es una enemiga. Eclesiastés nos enseña a vivir con gratitud, a pesar de no tener garantías sobre los resultados finales. Este texto nos acompaña en el desmantelamiento de nuestras falsas seguridades y nos invita a una espiritualidad más honesta, una espiritualidad que reconoce el cansancio y nombra el sinsentido del tiempo, que celebra los dones pequeños y cotidianos. Hoy, en medio de una cultura obsesionada con el rendimiento y el control, el predicador nos recuerda que el sentido no es algo que se conquista, se recibe, y en esa aceptación humilde comienza la verdadera sabiduría. Amén. Bien, pues es algo que está muy claro, así lo veo en esta introducción, en esta narración, que nos está hablando de cómo este hombre no encuentra la plenitud en el trabajo, en lo que hace, en lo que se ha propuesto lograr. Y vemos, yo entiendo así, hermanos, que el predicador está con una sola razón o con una sola prioridad en su vida. ¿Y cuál es? Es el trabajo, lo que él está haciendo. Él está buscando una llenura, una respuesta en su trabajo. Y bueno, cuando uno trabaja, hermanos, pues espera que le vaya bien, ¿o no? Trabajamos para que nos vaya bien, trabajamos para obtener beneficios, trabajamos para tener dinero, para tener casa, para tener auto, para tener comodidades. Y cuando nosotros nos esforzamos, encontramos esas bendiciones. El trabajo no es malo, el trabajo es bueno, pero aquí nos está diciendo que él lo tiene como el todo. El trabajo es todo. Y encuentra desilusión, ¿verdad? Porque pues hace su análisis y al final de los logros que se puedan obtener, él se pregunta: ¿y qué va a pasar con todo lo que yo logré adquirir, lo que logré tener? Y yo me preguntaría, si te enfocaste tanto en el trabajo y en tener, ¿y cuándo lo vas a disfrutar? ¿Verdad? ¿Cuándo lo vas a disfrutar? Bendito Dios que se inventaron las vacaciones, ¿verdad, hermanos? Sí, qué bueno que se inventaron las vacaciones y los días de asueto también, porque pues quizá no nos merezcamos las vacaciones, como dicen por ahí, pero sí se necesitan, y no sé, si tomas 2 días de descanso, 2 días que sales de la rutina y regresas a tu trabajo, encuentras un ambiente diferente o vas con un sentido diferente a tu trabajo, ¿verdad? Y bueno, en la parte final que leyó nuestro hermano David, dice: hoy, en medio de una cultura obsesionada con el rendimiento y el control, el predicador nos recuerda que el sentido no es algo que se conquista, el sentido es algo que se recibe, y en esa aceptación humilde comienza la verdadera sabiduría. Bueno, vamos a esclarecer o aclarar más estas ideas en el análisis del tema. Pasamos al análisis, hermanos, no tienen algún comentario, ¿verdad? Vamos al análisis y ahora vamos a empezar con mis hermanos de esta nave y vamos a ir leyendo juntos los textos, porque es necesario que vayamos a la Biblia y luego leemos los 3 puntos seguidos y vamos descubriendo cómo nos va guiando esta lectura. Este pasaje nos dice: al parecer muestra el momento más difícil, oscuro del pensamiento de Eclesiastés, pero también el inicio de una reorientación. No es un texto de resignación, sino de desmontaje de ilusiones
para abrir espacio a una forma más honesta de vivir. Cuando dice no es un texto de resignación, es, bueno, pues así es la vida y no hay otra cosa que hacer, ¿no? No, dice, es un desmontaje de ilusiones, es decir, lo que yo esperaba encontrar o anhelaba, no lo tengo, entonces viene un abrirse para vivir de una manera diferente. El colapso número 1, el colapso del proyecto humano. Aborrecí la vida, según el verso 17 dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. ¿Quién tiene una versión, una traducción más actual? Una Dios habla hoy, por ejemplo, que nos pueda ayudar con este texto. Estamos en el capítulo 2, verso 17. Yo tengo tengo la versión de traducción en lenguaje actual. No sé si se puede hacer. Adelante. Dice, como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida, lo cierto es que nada tiene sentido, todo es como querer atrapar el viento. La primera parte, ¿cómo dice? ¿Cómo qué? Como nada en este mundo me causaba alegría. Sí, Okay. dice. Llegué a odiar la vida. Bueno, dice, el sabio no está deprimido en un sentido clínico, está intelectual y emocionalmente frustrado. Su proyecto de encontrar sentido mediante el trabajo, la sabiduría y el placer ha fracasado. Esta frase es la expresión de un choque sobre cómo y qué realmente conocemos. Número 1, el mundo no funciona según la lógica de la retribución. El trabajo incansable no rinde sus frutos. El fruto de la herencia no lo puede controlar. La sabiduría es incompleta y dolorosa. 2, el esfuerzo humano no garantiza resultados, lo cual no indica que se debe dejar de hacer, solo que el resultado final está más allá de la voluntad personal. Y 3, la muerte borra las diferencias entre sabio y necio, según el versículo 15 y el versículo 16, que dice así, y me dije, lo que le espera al necio también me espera a mí. Así que nada me sirve tanta sabiduría. Hasta eso es vana ilusión, porque nunca nadie se acordará ni del sabio ni del necio. Con el correr del tiempo todo se olvida, y sabios y necios mueren por igual. Hasta ahí. Bueno, esa es una realidad, hermanos. Es una realidad. Entre semana veía yo la muerte, el video del fallecimiento de uno de mis patrones cuando tenía 16, 17 años. Una persona emprendedora con negocios en la carretera nacional, un político, un hombre que tuvo éxito en sus negocios, en sus empresas, y vivió 90 y tantos años este hombre, 92 años si no me recuerdo. Y bueno, la pregunta es, ¿disfrutaría él todo lo que hizo en su vida? ¿Se gozaría en su trabajo, que fue mucho y se esforzó mucho para mantener y para iniciar? Porque sus inicios fueron muy humildes, fueron muy pobres en su infancia, pero van abriendo camino y van teniendo bendiciones. Y al final llega la muerte, ¿verdad? ¿Quiénes se quedan con todo ese trabajo que él realizó? Los hijos y las hijas. Y probablemente alguien que no trabajó, ¿verdad? Qué bueno que si se quedara un hijo
o una hija con ese negocio, esos negocios, y los hiciera prosperar, ¿verdad? Pero como dice el predicador, ¿y qué va a pasar si ese esfuerzo que yo hice llega a estar en las manos de alguien que no hizo un esfuerzo o que no va a hacer nada para mantener todo el trabajo que yo hice, ¿no? Y eso, si te das cuenta, hermano, si como dicen, si cuando mueres todavía pudieses ver lo que está pasando en este mundo, te daría coraje, ¿verdad? Ya de muerto hasta resucitarías de coraje, ¿no? Porque ¿cómo es posible? Mira yo lo que hice, lo que les enseñé, y ahora ustedes lo destruyen todo en un momento. Bueno, el predicador sabe que en la muerte no hay vida, no hay más, como dice el texto, no hay más parte con los que viven, ¿verdad? Ya no vamos a participar después de muertos en este mundo. Y sin embargo, hermanos, bueno, pues ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿De qué sirve tanto? ¿De qué sirve lograr tanto éxito o tanta prosperidad si al final el que se esforzó, igual al que no se esforzó, murió o muere, ¿verdad? Morimos. Seguimos leyendo, hermanos. Adelante, hermano. Pase el micrófono, por favor. Creo que ya desde la semana pasada veíamos esta idea, ¿verdad? Nos recordamos que el predicador comenzó a decir que él dio su corazón a acumular bienes y después se dio cuenta que acumular bienes no le satisfacía por completo. Después se puso a hacer grandes cosas, grandes empresas, grandes obras, y eso no le satisfació en pleno. Se puso a acumular sabiduría y tampoco le satisfizo por completo. Y bueno, dice que buscó todos los placeres y no le funcionó. Y en este punto justamente nos recuerda eso, es decir, el proyecto humano no funcionó. El proyecto humano es: esfuérzate mucho para que recibas mucho y así puedas tú sentirte bien. Y la realidad es que a veces te esfuerzas mucho y no recibes mucho. La verdad es que a veces tú haces las cosas bien y las cosas te salen mal. Esa es la realidad. Estoy de acuerdo con que a veces sí funciona y uno como quiera se va a esforzar, pero tienes que entender que la fórmula no es automática, no siempre funciona. Y esto es frustrante. Por eso es que en este punto nos dice que aborreció la vida, es decir, dijo, ¿qué sentido tiene vivir este proyecto humano? Y utiliza la frase de nuevo de que todo es vanidad, es decir, todo es efímero, todo se desaparece, todo se termina, correcto, sí, se te escapa de las manos. Así es que hasta este punto no me quiero adelantar, pero sí nos deja muy clara la escuela de que si nosotros queremos vivir nuestra vida como la mayoría la piensa, muchas veces, o la mayoría, más bien, quiero ser más tajante, siempre vamos a terminar frustrados porque ni el trabajo, ni los bienes, ni el esfuerzo nos garantizan un estado de satisfacción completo. Más bien vamos a frustrarnos porque nos vamos a dar cuenta que las cosas no son como las habíamos idealizado. Y esto es el estado de desilusión. Por eso es que él dice, odio la vida, o aborrecí la vida, o detesté esta situación. Es porque estaba en un estado de frustración al pensar que las cosas, que la vida iba a ser de una forma y en la realidad fue diferente. Obviamente ahorita vamos a ver cuál fue la conclusión a la que llegó después, ¿verdad? Pero en principio primero se desilusionó de cómo él pensaba que iba a ser la vida.
Él pensaba que le iba a ir bien y se iba a sentir bien satisfecho por todo el esfuerzo que había hecho, y la realidad no fue así. Amén. Gracias por su comentario, hermanos. Y les voy a hacer unas preguntas que tienen respuestas obvias, pero sería bueno que nos sacáramos la lotería, hermanos, sin trabajar. ¿Sí? ¿A quién le gustaría? A todos, ¿verdad? A todos nos gustaría. Pero la pregunta es, ¿vamos a pasárnosla comprando boletos de lotería para encontrar el premio mayor? No, ¿verdad? No, porque no creo, son muy pocas probabilidades, no sé cuánta probabilidad tengas de sacarte el premio mayor, ¿no? Vamos a terminar odiando la vida. Vamos a terminar odiando la vida y a los que hacen la lotería. Ahora, hermanos, otra pregunta, entonces con esa pregunta yo lo que quiero decirles, hermanos, las bendiciones no las vamos a obtener esperando que nos lleguen, ¿verdad? Ahora hay gente que así Dios la bendice, ¿verdad? Que como les acabo de decir, pues recibió la herencia del papá o del abuelo y nunca hizo nada para ayudarle a sus padres. Bueno, pues es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Ahora la otra pregunta es, entonces, hermanos, ¿el trabajo es malo? No. Entonces, ¿no hay que trabajar? No hay que trabajar. ¿Para qué trabajamos si todo se va a quedar ahí? ¿Verdad que no? Tampoco es bueno eso, ¿verdad? El trabajo no es malo, el trabajo es bueno. Entonces vamos a estudiar esta lección pensando que el trabajo y lo que podemos hacer es una bendición, y lo vamos a ir llevando en este estudio en nuestra mente. Aunque ese trabajo que hagamos no nos dé lo que nosotros esperamos, aprendamos con la ayuda de Dios a ver la voluntad de Dios, las bendiciones que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Bueno, vamos al punto 2, Romanos. Dice, el problema de la incertidumbre sobre el futuro de una herencia. Ya leímos el 18 al 21, no, ¿verdad? A ver, alguien que me ayude, por favor, de los jóvenes, del verso 18 al 21. Y si tienen una versión, Dios habla hoy, o un lenguaje actual, me gustaría escucharla. Llegué a odiar también todo el trabajo que había realizado en este mundo, pues todo ello tendría que dejárselo a mi sucesor. Y una cosa era segura, que él, ya fuera sabio o necio, se adueñaría de todo lo que con tanto trabajo y sabiduría logré alcanzar en este mundo. Y esto también es vana ilusión. Al ver lo que yo había hecho en este mundo, lamenté haber trabajado tanto, pues hay quien pone sabiduría, conocimientos y experiencias en su trabajo, tan solo para dejárselo todo a quien no trabajó para obtenerlo. Y también esto es vana ilusión y una gran injusticia. ¿El 22? Ah, no, hasta el 21 nada más. Gracias. Dice, el predicador descubre una injusticia estructural. Uno que trabaja con sabiduría, ciencia y destreza no siempre obtiene su gratificación. Otro, fíjese, esa es una parte, y de eso yo creo que la mayoría. Otro que no hizo nada recibe el fruto. Esto no es solo queja, es una crítica a la fragilidad del orden social y a la ilusión del control. El sabio está desmantelando la idea de que el trabajo es un camino seguro hacia la trascendencia. Alguien, bueno, no nos dice que comentemos, pero no sé si alguien tenga alguna interpretación o una explicación o un comentario de lo que acabamos de leer, ¿no? Ya lo mencionamos de alguna manera. El sabio está desmantelando la idea de que el trabajo es un camino seguro hacia la trascendencia. Seguimos para ir entendiendo. Punto 3. El giro hacia una experiencia plena, no hay nada mejor. El verso 24 al 26. Otro hermano que nos ayude con esta lectura.
Adelante. Dice, lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios. Porque, ¿quién puede comer o gozar si no es por Él? De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos. Pero al que peca, le deja la carga de prosperar y amontonar tesoros, para luego dárselos a quien Él mira con buenos ojos. También esto es vana ilusión y querer atrapar el viento. Amén, gracias. La lectura nos va dando respuestas, ¿verdad? Dice, el pasaje muestra un cambio en el enfoque sobre las situaciones que aborda. El predicador no abandona su crítica, pero reconoce que el disfrute de la vida es un don, no un logro. El sentido no se fabrica, se recibe. El gozo es un acto de resistencia frente al absurdo de la vida. 2. Este disfrute no es egoísmo, no lleva al placer de la carne como un fin último, sino una aceptación lúcida de los límites humanos. Pues qué verdades, ¿no? Que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos cómo hay personas que ni siquiera cuidan su alimentación, que es básico para tener un disfrute en la vida, por el exceso de trabajo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado así, hermanos? No almorzamos o no desayunamos porque tenemos que estar muy temprano en la empresa, en el negocio, y se nos pasó la hora de la comida por seguir atendiendo el negocio, y en la cena llegamos a la casa cansados y nos acostamos recién cenados. Pobre organismo, pobre cuerpo, ¿verdad? Pobre digestión. Mal alimentado y luego alimentado y ni tiempo le das a que se digiera ahí el alimento. Entonces, esto pasa en este mundo de prosperidad, en este mundo de movimiento en el que estamos, constantemente nos pasa a nosotros también, ¿sí? Porque las exigencias son muchas, hermanos. En los negocios, en las empresas se nos exige. Y se nos exige cada día más. Por eso creo que ahora querían reducir las horas de trabajo, ¿no? Porque aparte de lo natural o de las 8 horas de trabajo, queremos trabajar 4 horas extras para tener un poquito más de beneficio. Y el sábado, que es el día del Señor, el día de descanso, pues lo trabajamos también, porque hay que trabajar, hay que tener, hay que lograr. Y el jefe o el trabajador que está observándome necesita ver mi esfuerzo y a través de ese esfuerzo quizá me dé un mejor sueldo y me dé mejores satisfacciones, mejor plenitud de vida el ingreso que voy obteniendo. Pero la verdad, hermanos, es que nos estamos consumiendo, ¿verdad? Nos estamos consumiendo. ¿Cuál es el cambio drástico que hace el predicador de decir estoy fastidiado? Luego dice, en su giro que hace, dice, no hay nada mejor. Ahí hace un cambio. Hay que disfrutar la vida. La vida es un don, no un logro. Aquí se analiza, hermanos, lo que tienes, ¿verdad? ¿Qué es lo más valioso que tenemos, hermanos? La vida. La vida hay que cuidarla. No los logros que podamos obtener en los, ¿cuántos años? 80, 70. Hoy hay un poquito más de margen con la ciencia, con la medicina. Puedes vivir hasta 90 años, ¿verdad? Pero, ¿quieres vivir 90 años, hermano? ¿Cómo vas a vivir o cómo estás viviendo a tus 40, a tus 30, a tus 50 años, ¿verdad? ¿Quieres llegar a 70 con un buen estado físico?
Ay, sí sería bueno, ¿verdad? Pero yo creo que como ando ya no los aguanto, dijo alguien. Ya no llego, ¿verdad? El disfrute de la vida es un don. Ahora, ¿quién es el que te da el disfrute de la vida? ¿O qué es lo que te puede dar el disfrute de la vida? Que tú puedas disfrutar la vida. Dios. Bueno, nosotros que conocemos a Dios tenemos una idea diferente, ¿verdad? Pero a veces nos vamos también o nos desbandamos ahí en ese trajín de la vida, ¿verdad? Y perdemos el disfrute, ¿verdad?, de la vida. ¿Están contentos con lo que Dios les ha dado, hermanos? ¿Con lo que tienen hasta ahorita? Muy poquitos amén. ¿Sí estamos contentos o no, hermanos? Amén. ¿Pero les gustaría tener más, hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, y es donde digo, nos desbandamos con la sociedad cuando queremos tener mucho más. Pero bueno, no es malo, dijimos, querer tener más. Entonces, lo bueno es que, hermanos, que lo que tienes, lo disfrutes. Hay que disfrutarlo, hermano. ¿Qué tiene para comer su esposa hoy? A ver, varones. Hay un noticiero que siempre escucho cuando voy por mis hijas. Son 5 minutos lo que escucho de ese noticiero, pero es del que sale en TV Azteca. ¿Cómo se llama el que tiene bigote? Javier Alatorre, ¿verdad? Y está con uno que le dice, ¿cómo le dice? Miguelón. Le dice, oye Miguelón, ¿qué te van a de comer? ¿Qué te van a dar hoy? Están trabajando ellos, ¿verdad?, en el noticiero. Y como ya van a terminar el noticiero y es hora de la comida, le dice a Miguelón, ¿qué te van a dar hoy, Miguelón? Y ya empieza Miguelón, no, pues hoy vamos a tener pechuguita a la plancha con un espagueti y con unas verduras. Ah, qué bueno, Miguelón, qué bueno. Y empieza a llevar al radio escucha a ese momento de la comida. Ya es hora de la comida, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué me van a dar hoy? Y llego a la casa y ya está servido, hermanos. Ya está servido ahí. Y ¿así les pasa a ustedes, hermanos? No les pasa. Ustedes tienen que hacer la comida, ¿verdad? Pero en la noche, cuando llegan los hermanos de trabajar, su esposa sí está ahí. Tampoco. ¿Qué te van a dar de cenar hoy, Eliud? ¿Verdad? ¿Qué te van a dar hoy de desayunar, Eli? Pues, no sé, hermano, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea, hay que disfrutarlo. Es decir, lo que Dios permita tener en tu mesa, disfrútalo, hermano. No anheles otra cosa. Hermano Eliud. Sí, justamente, perdóname si voy a ser repetitivo, de lo que nos está recordando esta lección es que si hoy disfruto la comida, no es porque hoy ya logré trabajar mucho para poder comprar salmón y espárragos y ahora sí ya la disfruto porque ahora sí finalmente voy a comer salmón y espárragos. No, si hoy disfruto la comida es porque Dios me da la paz en mi corazón para que yo pueda disfrutar lo que voy a comer, ya sea salmón y espárragos o sopa con frijoles o tortilla con huevo. Ajá. Entonces, creo eso nos está recordando la lección hoy, que podemos disfrutar lo que vayamos a comer. Es decir, muchas veces nos toca comer cosas sencillas y también a veces nos toca comer cosas elaboradas, pero es Dios quien nos permite disfrutarlas ambas. Y si no tuviéramos a Dios, pudiéramos tener lo que sea de comer y pudiéramos estar frustrados queriendo tener algo más. A lo mejor queríamos comer salmón y espárragos, finalmente los tenemos y cuando ya los tenemos, entonces queremos tener langosta. Y si estamos más con el resentimiento de lo que no tenemos que disfrutando lo que sí
podemos tener en el momento. Entonces, eso es lo que nos recuerda la lección, de que es Dios quien nos permite disfrutar. Hay quienes confunden esto y por eso nació aquella frase de que la religión es el opio de los pueblos, porque hay quienes utilizan esta realidad para decir ni quieras crecer, no quieras pedir más, comes nada más frijoles y con eso debes de estar siempre contento. Y esa no es el mensaje de este pasaje. El mensaje del pasaje es: disfruta lo que Dios te permite tener. Te puedes esforzar, esfuérzate por como ya explicaba, ¿verdad? Esfuérzate por tener más, pero llegue o no llegue, tú disfruta lo que puedes tener hoy. Y cuando llegue, disfrútalo y no te quedes frustrado pensando en que todavía no llego a la máxima expresión, todavía no llego, porque siempre va a haber algo más. Si nada más queremos o basamos nuestra alegría, nuestro disfrute en poder tener más que los demás, nunca lo vamos a lograr, porque siempre va a haber algo más que alcanzar. Pero Dios nos da el gozo para que podamos disfrutar lo que esté a nuestro alcance el día de hoy. Amén. Así sea, hermano. Hermana Abby, por favor. Gracias, hermano Elio. Sí, con esto yo recuerdo que no hace mucho tiempo oraba con mis hijas, eran más pequeñas, y cada vez que íbamos a la despensa orábamos y decíamos: gracias, Señor, porque pudimos comprar el alimento para esta quincena. Y cada vez que nos sentamos, pues nosotros, como dice el objetivo de la lección, hay que experimentar ese gozo humilde y agradecido con lo que tenemos, con lo que el Señor nos da, ¿verdad? Y como mencionaba nuestro hermano, sin frustración, porque finalmente pues es lo que tenemos proviene de Dios, no tanto por nuestro esfuerzo, no tanto por nuestro esmero, sino proviene de Dios, porque Él nos puede ayudar a tener lo que necesitamos día con día. Y podemos mencionar muchos ejemplos de cómo la gente se afana y al final pierde su salud y ni con todo lo que pudiera haber acumulado económicamente la va a poder recuperar, porque Dios es el que tiene el control sobre todo, y tampoco va a poder disfrutar de lo que tiene porque su afán fue tanto que dejó de lado el disfrute, ese disfrute agradecido, ese disfrute humilde que debió de haber tenido desde un principio, ¿verdad? Desde las primeras bendiciones que estuvo recibiendo. Entonces, este estudio nos va a redireccionar para que nosotros podamos experimentar el gozo verdadero, el disfrutar la vida y ver esto que nosotros tenemos como el regalo precioso de parte del Creador, de parte del Señor. Amén. Gracias, hermana Abby. Bueno, hermanos, ya se entendió la lección. Ya nos vamos a disfrutar la comida. Otro punto que nos hace ver el escritor de la lección o el predicador en esta lección es: ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Qué le da sentido a tu vida? O sea, hay quienes dicen: bueno, pues yo ya no tengo razón para estar viviendo aquí, nada más que mi hijo se case y me dé un nieto, y entonces pues ahora sí ya, ¿verdad? Voy a recobrarle sentido a mi vida porque ya cumplí mis propósitos, ya los crié, ya los eduqué y ya se fueron, pero pues ya no sé qué hacer, ¿verdad? Espero que me hagan abuela o abuelo, ¿sí? Para volver a tener un propósito, una razón de existir, ¿verdad? O hay alguien que dice: bueno, voy a terminar con la educación de mis hijos, voy a terminar de pagar mi casa, el auto, y entonces ahora sí voy a tomar mi pensión y mis vacaciones para disfrutarla con mi esposa, ¿verdad? Y estás pensando en eso, ¿verdad? Que lleguen los 60 y más para poder llegar a ese
propósito que tú tienes, y cuando llegas encuentras desilusión, encuentras que eso no te satisface, y entonces pues terminas diciendo lo que dijo el predicador, ¿verdad? Esta vida, ¿cómo dijo el predicador? Odio esta vida, ¿no? Odio esta vida. Bueno, yo quiero que seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esta frase? Odio esta vida. Yo sí lo he dicho, hermanos. ¿No lo han dicho ustedes? ¿No han sentido así? Ay, es que esto ya me fastidió. Por alguna razón, no recuerdo ahorita por qué, pero ya sería como que muy extremo decirles, hermanos, ¿cuántos de ustedes se han sentido como un gusano? ¿Sí? ¿Sí? ¿No les ha pasado? Bueno, yo escuché una predicación donde decía el predicador, si alguna vez te has sentido como un gusano, ten cuidado, es Satanás, y te está diciendo que eres un gusano, tú eres un hijo de Dios, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, sí nos ha pasado, hermanos, que nos desilusionamos de la vida. ¿Qué es lo que debe darle, o qué es lo que nos da sentido verdadero, el que le da un sentido pleno a nuestra vida? ¿Qué es lo que puede darle un sentido pleno a nuestra vida? Ver o tener a Dios en nuestra vida y ver cómo Dios es el que nos da cada día una razón para vivir, ¿verdad? Ahora una pregunta, hermanos, ¿tienes razones para vivir? ¿Tienes mensaje de Dios? ¿Tienes contacto con Dios y encuentras una razón para vivir cada día? ¿O es la misma toda la vida? Se renueva, ¿verdad? Cosas que habría que meditar, ¿verdad? Estudiar en análisis personal, ¿verdad? Realmente, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde recibo la fuerza para vivir, el entusiasmo, etcétera? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Cuál es la ilusión de seguir viviendo el día de mañana? Bueno, aquí hablamos en el inciso C del punto número 1, el gozo es un acto de resistencia frente al absurdo de la vida. O sea, el antídoto, lo que te va a ayudar es el gozo. ¿Y de dónde viene ese gozo? ¿De dónde viene ese disfrute de la vida? Pues del sentido que Dios te da, ¿verdad? Eso te va a producir gozo. Vamos a la aplicación, que ya hemos estado haciendo aplicación, pero bueno, vamos a ver qué nos dice la lección. Dice número 1, deshacer las falsas expectativas. Muchos creyentes viven bajo la presión de hacer más, lograr más, producir más. Ya lo mencionamos. El predicador nos invita a desmontar la idolatría del rendimiento. Ya lo comentamos. Ser compasivos ante la persona, ser compasivos ante las personas y liberar de las exigencias del perfeccionismo espiritual, ¿verdad? Enseñar que el valor no depende del éxito. Acompañar procesos de duelos por proyectos que fracasaron sin demeritar el valor de la persona, recordando que las circunstancias cuentan y el plan de Dios que a veces no vemos. Bueno, ¿alguien me ayuda con la segunda parte de este párrafo, hermanos? Donde dice enseñar, con algún comentario. Bueno, lo que yo puedo entender es acerca de precisamente deshacer las falsas expectativas. ¿Cuánta gente no tiene esa frustración de que las cosas no les salen bien? Y es ahí donde debe de haber un acompañamiento a este proceso para que la persona no caiga o no se quede en esa frustración, sino que se le recuerde, si es que lo supo en algún momento, ¿verdad? Recordarle
que el plan de Dios no es el mismo que nosotros podemos tener, que no siempre va a empatar con lo que nosotros queremos, sino que puede ser diferente aún las circunstancias que estamos pasando. Entonces eso es lo que yo puedo comprender, que debemos nosotros de enseñar esto a quienes lo necesiten. Muy bien, gracias. Deshacer las falsas expectativas. Adelante, hermano. De la frase de que el valor no depende, enseñar que el valor no depende del éxito. Porque finalmente así está estructurada nuestra sociedad. Es decir, son admirables los que tienen más éxito, los que tienen más logros, son admirados y se reconocen como si fueran la gran cosa por encima de los demás, los que consiguen mucho. Y tenemos que recordar que consigamos muchas cosas o no lleguemos a conseguirlas, delante de Dios tenemos el mismo valor. Y creo que esto es algo que tenemos que recordar, porque aunque seamos de la iglesia y aunque tengamos mucho tiempo, también terminamos cayendo en esta falsa comprensión, porque de nuevo la sociedad nos influye hacia allá. Estas son las expectativas falsas, no porque nosotros las queramos hacer así, sino porque así es como está estructurada la sociedad y a nosotros se nos va. Y bueno, creo que aquí quería yo comentar algo de que cuando comenzaba mi carrera profesional sentía que las cosas no me salían bien y después comenzaron a salirme bien, me iba bien en el trabajo. Pero de pronto, después de algunos años, me quedé sin empleo y entonces ahí comencé a dudar de mi valor, llamémoslo así. Comencé a dudar de qué tan bueno realmente era o qué tan bien podía hacer las cosas. Y de nuevo, es porque la sociedad así nos ve. Es decir, si consigues el trabajo, entonces es porque sí eres muy bueno. Si te dan el ascenso, es porque sí eres muy bueno, ¿no? Así es como estamos con la idea. Y tenemos que recordar que Dios nos sigue viendo y amando de la misma manera, aunque nos quedemos sin trabajo. Al menos eso entiendo cuando dice acompañemos los procesos de duelo, porque finalmente hay un duelo cuando te quedas sin trabajo o cuando no alcanzas el objetivo que tú querías tener. Tenemos que recordarnos que Dios nos sigue amando de la misma manera y aunque sea un momento en el que estés, como dicen por ahí, en unos días bajos, en unos días en los que no te están saliendo las cosas bien, Dios te sigue amando de la misma manera y lo puedes aún tolerar, aún soportar y aún disfrutar las cosas buenas que puedas tener en esos días. Entonces, la expectativa es que siempre te va a ir bien, pero la realidad es que hay días en los que no te va bien. Tenemos que quitarnos esa falsa expectativa para que podamos disfrutar de todos los días y no nada más el día del gran éxito. Gracias, hermano. Entonces, es válido que no nos vaya bien, ¿verdad? O sea, es parte de la vida que de pronto tengamos esas crisis, esos desánimos, esos desalientos, y podemos animarnos pensando que bueno, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe lo bueno que nos está pasando, también sabe lo malo que estamos viviendo y en todo está Él ayudándonos, ¿verdad? Algún propósito tiene el Señor para nuestra vida. Porque que imagínense qué duro es trabajar en una empresa, construirla y de pronto que Trump va y cierra allá el canal de, ¿cómo se llama? Hormuz, el estrecho de Hormuz, y pues por culpa de lo que está haciéndose en la política quiebran muchos negocios, muchas empresas y vienen
pues muchas crisis en negocios, en empresas, en trabajadores, y bueno, Dios está ahí, hermanos, está presente. Anoche veíamos un texto, que se encuentra en 1 Juan 5:14, que dice: tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y este texto lo usamos para pedirle a Dios, ¿verdad? Pero a veces Dios no nos da lo que nosotros le pedimos, pero seguimos confiando y creyendo en que Él es soberano y tiene el control de todas las cosas. Vamos al punto 2 de la aplicación: aceptar la ambigüedad en el ámbito emocional. El sabio no ofrece respuestas fáciles. Las experiencias humanas incluyen frustración, incluyen cansancio y desorientación, y nos enseña que está bien no estar bien. Podemos tener momentos donde la gente puede decir: aborrezco la vida, sin ser condenada. Debemos tener un acompañamiento que integre la duda como parte de la fe. ¿Alguna vez has enfrentado una crisis semejante? Pues esta pregunta ya se las hacía también hace un momento, ¿verdad? Y les decía que yo sí, y no sé si más de una vez. He tenido momentos frustrantes, he tenido crisis, y como ya comentó mi hermano Eliud, también en los trabajos, en los negocios, han venido momentos malos, momentos en los que se desanima uno porque ve prosperar a otro quizá, y el otro pues está haciendo las cosas de manera injusta o con corrupción, etcétera, mientras tú te estás desgastando por hacer las cosas de manera honesta, bien hechas, y entonces ves mucha desigualdad o mucha pues mala competencia, ¿no? Entonces viene desilusión. ¿Eso significa que te está faltando la fe, hermano? ¿Qué opinan ustedes? ¿Significa que tienes muy poca fe cuando tienes este desánimo, desaliento? Creo que algo decía el predicador también de eso, ¿no? En la narración. ¿Significa que eres un pecador? ¿Que le estás fallando a Dios? Tu fe, tú estás dudando de que Dios esté contigo, pero ¿por qué me está yendo mal? Y bueno, dudar de que Dios está ahí, dices, a ver. Para mí no es como tal, pues, pecado. Supongo que como seres humanos es natural el sentir todas esas emociones o esta frustración, y como mencionan, sabemos qué es lo que nos enfrenta la vida, entonces bajo mi perspectiva es natural el llegar a tener esos sentimientos, pero como nos menciona la lección, siempre y cuando después de tener estos sentimientos, después de ya pasar por ese momento de frustración, si recordamos que con Dios podemos superar cualquier cosa, o que con la presencia de Dios es que podemos sobrevivir, sobrellevar nuestras vidas, es que pues ya está todo bien. Siento que un momento de flaqueza no significa que tu fe se debilite, sino que es natural, supongo, en el proceso de cualquier persona, pero siempre supongo que es importante el recordar y reconocer que sin importar cuál sea la situación, nuestro Dios nunca nos va a abandonar. Muchas gracias, Pris, coincidimos totalmente. Y vayan a la página, la primera página donde está la narración, porque yo no sé qué página es, porque tengo otro cuaderno más grande, es otro formato. En la parte baja de la narración hay una partecita ahí donde dice: lo que se quiebra aquí no es la fe. ¿Y de qué habla? Dice: la muerte borra los logros, la herencia cae en manos de quien no trabajó, y el mundo no responde a la lógica de la retribución. Lo que se quiebra aquí, dice, no es la fe en el Dios soberano, sino la ilusión de ¿qué, hermanos? Del control. Entonces, eso es lo que muchas veces nos pasa
en esos momentos. Perdiste el control, perdiste el control en tu negocio, en tu trabajo, ya no obtienes lo que pensabas obtener, ya no lo puedes alcanzar y viene la frustración, viene el desánimo. Entonces es diferente a perder la fe, ¿verdad? Entonces, no es pecado, hermanos, que nos pasen esas cosas, ¿verdad? No, tampoco nos sintamos mal porque en algún momento del día nos sentimos frustrados, ¿verdad? No es un pecado que nosotros nos sintamos así. Más bien la realidad es que estamos perdiendo el control y eso nos va a ayudar a ir a Dios en un acto de humildad y decir: Señor, yo no puedo controlar esto, yo no puedo hacer un cambio, pero tú sí, tú tienes el control de todo, entonces ayúdame. Y eso nos ayuda para mantenernos en esa humildad de reconocer que todo lo que tenemos, lo que podemos hacer y lo que somos depende de Dios, depende de la bondad de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Muy bien, vamos al tercer punto, si no hay comentarios. 3 dice: la fe que trasciende valora la espiritualidad cotidiana de apreciar lo bueno que se recibe. Podemos expresar gratitud comiendo con alegría, sin depender del costo o de la sofisticación del alimento, realizando el trabajo como vocación, apreciando los vínculos familiares y comunitarios que tenemos y reconociendo que el gozo es un regalo que nos libera de la ansiedad por el futuro. ¿Somos realmente agradecidos de los beneficios? ¿Sí o no? De las bendiciones, perdón. Esta miopía que cada día va en aumento. Ahí ustedes disculpen, pero cuando me paro muy cerquita no veo, cuando me paro a medio, a ver, ahí ya veo mejor. Pero bueno, ¿somos realmente agradecidos de las bendiciones, hermanos? ¿A quién le gusta el huevito? ¿Sí? ¿A todos les gusta el huevo? ¿Alguien es alérgico al huevo, hermanos? Porque si es alérgico al huevo, de lo que se pierden, ¿verdad? Yo como huevo en la mañana. Me va a regañar mi esposa. No, voy a decir la verdad, pero el huevo sí casi lo consumo a diario, hermanos. ¿Qué quieres de almorzar? ¿Huevo? Soy fácil, hermano, huevito y huevito y huevito. Ah, no, pero ponle carne seca, o ponle chicharrones, o ponle, ¿cómo se llaman esas hojitas verdes? Espinacas, o ponle champiñones. Oiga, el huevo está con todo, ¿no? Y si a usted le gusta el huevo, sea feliz comiendo huevo, hermano. Es proteína y es saludable, ¿no? Aquí dice que debemos de ser agradecidos, debemos de tener gratitud, de tener gozo. Gozo es algo que nos libera de la ansiedad, ¿sí? Gozo es algo que nos libera de la ansiedad. Y la ansiedad se produce cuando no tenemos contentamiento. Ya saben ustedes que en el celular todo es y allá, ¿verdad? Es pura mentira. Ahí el pastor está en la playa de allá de... ¿Qué playa les gusta? De Cancún, ¿verdad? Ahorita puedo hacer una imagen y aparezco en Cancún. Y usted me ve y le entra la envidia. Qué envidioso, ¿verdad? Y luego el chismoso va y dice: oye, ¿ya viste? El pastor anda allá en Cancún. El chismoso también es pecador, ¿verdad? Igual que el otro. Y ahí están. Y luego llega a ti la noticia y la envidia te corroe y te hace infeliz porque tú quieres tener también unas vacaciones como las del pastor, ¿verdad? Que ni siquiera conoce Cancún. Y ahí están todos ya muertos de envidia y tristes y afligidos. ¿Por qué aquel sí se va de vacaciones y por qué yo no? Mira, he trabajado todo el año, ni siquiera hemos hecho planes para un día de descanso, ni siquiera vamos a la Presa de la Boca, Allende, a Congregación Calles. Les invito un día, está muy bonito por allá. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos?
a disfrutar lo que Dios nos permite tener. Si es tu casa, tu auto, tu esposa, tus hijos, tu comida, tu vestido, todo disfrútalo, hermano, y no andes de envidioso, de codicioso, viendo lo que otros tienen, etcétera. Bueno, quizá me estoy yendo hacia un extremo, pero la fe que trasciende es aquella que valora la espiritualidad cotidiana de apreciar lo bueno que se recibe. Y esto, hermanos, la fe y las cosas buenas que recibimos, entra la espiritualidad, ¿verdad? Si tú eres espiritual, ¿sí? Es decir, si tú estás pensando en las cosas espirituales, te va a traer gozo. Si estás pensando solamente en lo material, te va a traer conflicto y tristeza. Piensa en lo espiritual, ¿verdad? ¿Qué hay o qué nos espera, hermanos, cuando Cristo venga? ¿Qué les espera? ¿Cómo se llama el auto más nuevo eléctrico? ¿No se acuerdan? Bueno, pues ustedes los han visto, ok. ¿Qué nos espera un automóvil? Ahora dice Apocalipsis que una corona de ¿qué, hermanos? De vida, ¿no? O algo así. ¿Alguien ha leído Apocalipsis? Ya no me acuerdo, pero si la han leído, tenemos la vida eterna, hermanos. Tenemos la bendición de la esperanza, de estar con el que todo lo tiene, verlo, estar ahí con él. Y pues una vida plena, ¿no? Una vida sin sufrimiento, sin dolor, una vida diferente a la que tenemos hoy. Una vez, déjenles platico, no, es que yo nunca me he puesto a pensar en qué va a pasar o cómo vamos a vivir en el futuro. La verdad no lo he meditado así a profundidad. ¿Qué vamos a hacer en el reino con Cristo Jesús? Y había un amigo adventista que él dice que cuando ya Cristo esté con nosotros, entonces vamos a tener acceso al cielo y vamos a andar viendo allá las estrellas y los astros y así no nos vamos a aburrir porque vamos a tener mucha oportunidad de andar en diferentes lugares, no sé. Pero a mí lo que me da esperanza es que vamos a estar en un ambiente diferente al que tenemos hoy. Ser sensibles ante la necesidad de justicia social. Atención en este punto 4 para terminar. La denuncia de Eclesiastés sobre la herencia injusta resuena hoy en concentración abusiva de la riqueza, la prevalencia de sistemas que premian a unos y explotan a otros, y la realidad de que el trabajo de muchas personas no garantiza dignidad. Estamos llamados a formar comunidades que cuestionen estructuras injustas y promuevan la solidaridad. A eso estamos llamados, a formar comunidades que cuestionen estructuras injustas y promuevan la solidaridad. Entonces, ser sensibles ante las necesidades de justicia social, pues en la medida de lo posible nosotros tendríamos que levantarnos para denunciar todo aquello que está mal, ¿no? Aquellas cosas que se ejecutan y producen, hermanos, pues vidas frustradas, insatisfechas, tristes, afligidas, precisamente porque son víctimas de la injusticia. Entonces, creo que ahí hay mucho que ver también, mucho que hacer. Y bueno, el predicador nos invita también a que meditemos en ello, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿Alguna crisis que estén viviendo? No, ese no es el tiempo ahorita. ¿No hay nada que quieran comentar, hermanos? ¿Algo que les haya llamado la atención? O, por último, hermanos, ya algunos hermanos han estado platicando, comentando, ayudándome en la escuela, pero de los que no han participado, ¿alguien me puede decir con qué se queda de esta lección? En pocas palabras, de los que no han comentado, ¿alguien quiere decir con qué se queda? Hermana Dora, si nos hacen, por favor, pásenle el micrófono
Yo en mi juventud, que trabajé en el municipio de Monterrey, aquí en el centro cívico de la colonia, yo trabajé y mi trabajo fue lo máximo para mí. Ayudar a los niños, ayudar a las madres que tenían problemas, aconsejarlas, y todo fue por causa de mi profesión. Entonces, para mí no fue pesado el trabajar, simplemente reconocí que ese era el don y lo que el Señor me había dado a mí para ayudar a las personas. Amén. Amén. Bendito Dios. Pues qué bueno que disfrutó, hermana, su tiempo de trabajo. 25 años. 25 años, no, pues no son nada, yo llevo ya 40, hermana. Bien, ayúdenle con el micrófono, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay comentarios, nos ponemos de pie, hermanos, para concluir. Yo creo que estamos a buena hora y pues sigamos meditando y recordemos las palabras del predicador cuando lleguen los momentos de crisis, ¿no? El Señor es el que le da sentido a nuestra vida. Conclusión, todos juntos dice, el libro de Eclesiastés no es un texto derrotista, sino purificación espiritual. Es una sabiduría para tiempos de desencanto. El predicador destruye ilusiones falsas para abrirnos una vida más honesta, más humilde y agradecida. En un momento saturado de exigencia, de productividad, ansiedad y expectativas irreales, este pasaje ofrece espiritualidad profundamente humana. Aceptar los límites, recibir el gozo como don, vivir con gratitud en medio de la incertidumbre y construir comunidades donde el valor no depende del rendimiento. Amén. Amén, hermanos. Bueno, que el Señor nos dé a todos ese espíritu de ver a nuestros hermanos como iguales también. Y si Dios nos bendice, seamos de bendición a los demás. Gracias por la atención y su participación. Adelante, hermana, que el Señor les bendiga.